Bueno, ahora sí. Entonces, entonces, bueno, saber que la placa de tórax que vamos a explorar tiene que ser en inspiración, tenemos que contar 8 espacios intercostales posteriores, tenemos que ir conociendo cómo es la densidad del corazón y que lo podemos visualizar a ambos lados de la columna, que las imágenes de los diafragmas deben ser lisa y nítida. Nosotros lo que tenemos que ir reconociendo también es el abuso que a veces se hace a la exploración de la placa de tórax. Yo después más adelante les voy a estar mostrando algunas imágenes, algunos diagnósticos en donde no es necesario, si tenemos ya pedido un frente, por ejemplo para una neumonía del lóbulo superior derecho, no es necesario pedir el perfil. El perfil no me va a cambiar nada y lo que uno tiene que tratar es también de evitar el exceso de radiaciones que a veces se hacen a los pacientes, ¿sí? Tener en cuenta que el tórax del niño es un tórax del lactante, del menor de 2 años, tiene una forma muy característica que se parece o tiene una imagen parecida a las pantallas de las lámparas, ¿no? Con una imagen de tipo trapezoide. Y que a la medida que este niño va creciendo, el tórax se va alargando y va teniendo un aspecto muy parecido al del adulto, ¿sí? ¿Cuáles son algunas de las imágenes que nos pueden afectar en el momento que uno está haciendo una exploración eh, del tórax? Eh, Bueno, esto era lo que yo les decía, ¿no? Que después más adelante vamos a ver qué es el signo de la silueta, el broncograma aéreo, la hiperinsuflación pulmonar o ileos congestivos, ¿sí? Eh, es el timo. El timo puede ser una de las imágenes que nos afecte bastante a la hora de hacer la exploración del tórax, ¿sí? Sobre todo en los menores de 2 años. Se cree que después el timo va involucionando, entonces ya no nos provoca así como tanta alteración, ¿no? Es muy común, les voy a hablar antes de la pandemia, ¿no? La derivación de, por ejemplo, lactantes menores de un mes de vida, ¿sí? Que por alguna cuestión el médico pediatra lo vio con resfrío y con un poco de tos, pidió una placa de tórax, ¿sí? Es un chiquito que está asintomático de la parte respiratoria, de la parte bronquial, y sin embargo al pediatra le llama la atención una imagen en el tórax que parece de una neumonía del lóbulo superior derecho, ¿sí? Y a veces uno evalúa al niño, lo ausculta, lo revisa y le explica a los padres que no es una neumonía, sino que es una imagen del timo. Lo que pasa es que el timo a veces puede provocar, simula una masa, es una estructura que es blanda, que es homogénea, que puede dar un aumento del mediastino anterior, pero que hay ciertos signos radiológicos que nos permiten diferenciarlo. Uno es que nos permite ver bien el dibujo, tanto de la vasculatura pulmonar como de los bronquios, la ubicación, que está ubicado en el mediastino anterior, que inclusive uno puede delimitar bien los bordes, ¿sí? Duda directamente puede solicitar una ecografía, que a veces uno la termina solicitando más que nada para la tranquilidad de la que se define desde el punto de vista ecográfico que corresponde al timo, ¿sí? Tengo algunas imágenes como para irles mostrando, ¿no? Variantes del timo, en donde, fíjense, queda, o sea, primero, se impacta más que nada en lo que es lóbulo superior derecho, ¿sí? Da una imagen, parece como si fuera una telectasia, pero no es una telectasia. Las telectasias, después lo vamos a ver, lo que tienen es una disminución del volumen pulmonar, ¿sí? Si yo tengo que observar a través del timo
la parte vascular o bronquial la puedo ver tranquilamente. En esta placa de tórax podemos aprovechar para ver que es una placa en inspiración. Podemos visualizar la tráquea, cómo es la bifurcación. Me van siguiendo, ¿no? Tener lóbulo superior derecho, lóbulo superior izquierdo. Vemos bien la silueta cardíaca, ¿sí? Puedo identificar la zona del callado aórtico, que en los adultos siempre se ve como el botón aórtico mucho más prominente. Esta es la zona de la vena cava superior, ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, ¿sí? Arteria pulmonar derecha y arteria pulmonar izquierda, ¿sí? Y en el perfil veo exactamente la misma imagen. En realidad, si yo tengo esta imagen de frente, no hubiera sido necesario sacar una placa de perfil, ¿sí? Defino que es un paciente asintomático con una morfología, y aparte otra de las cuestiones de la estructura del tismo es que tiene una impronta en la zona de los cartílagos condrocostales, ¿sí? Otra imagen del timo. También, esta es otra imagen que se la define como signo de vela de barco, que por lo general impacta sobre el lóbulo superior derecho, ¿sí? Fíjense acá cómo está dibujada, ¿sí? Y fijen los bordes ondulantes que tiene, ¿sí? El timo yo permito ver bien la forma definida, su forma anatómica, ¿sí? No produce ningún tipo de compresión porque es una imagen como que se interpone en la estructura mediastinal. Esto, que parece una imagen angelical, lo van a ver en la próxima diapositiva, pero acá está dibujado para que vean bien límites ondulantes del timo, ¿sí? Y es la misma imagen sin el dibujo, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Esta es una placa de un lactante menor de 6 meses, ¿sí? En donde tiene su silueta cardíaca bien definida. Podemos ver la base derecha, los senos costodiafragmáticos, derecho y el izquierdo, que están libres, ¿sí? Todos estos grises que vamos aprendiendo a ver, la idea es como para ver y ir definiendo a qué se llama radioopacidad, qué se llama radiolucidez, cuáles son las patologías en donde yo puedo definir que tengo un emitoras opaco, ¿sí? Bueno, esta imagen es bien característica, que da el aspecto como del aumento de la sombra mediastínica, ¿sí? Inclusive puede simular una cardiomegalia esta imagen, pero todo esto que yo estoy viendo es la imagen tímica, ¿sí? Y otra vez volvemos a repasar. Podemos ver que tranquilamente vemos bien lo que es la bifurcación a través del timo, ¿no? Bronquio derecho, izquierdo, la vasculatura, o sea que no se produce ningún tipo de compresión. Estas imágenes que van a ver en los lactantes pequeños, y después el timo va involucionando y ya se dejan de ver estas imágenes, ¿sí? Cuando les decía que podíamos, que da un aspecto de cardiomegalia, a veces la cardiomegalia por la presencia del timo pueden ser que sean placas poco inspiradas, ¿sí? No sé si ustedes han aprendido a sacar cómo se saca la cardiomegalia, pero si no, puedo aprovechar porque esta es una muy buena imagen como para hacer un repaso de eso, ¿sí? Tengo borde cardíaco derecho, borde cardíaco izquierdo, centrada la columna vertebral, ¿sí? Lo que yo hago habitualmente para sacar si es una cardiomegalia, tomo el borde cardíaco derecho y lo llevo hasta la mitad de la columna. Eso me da un diámetro, ¿sí? Lo mismo hago con el borde cardíaco izquierdo al centro de la columna. La sumatoria de los dos, ¿sí? Lástima que no tengo una regla, pero la sumatoria de los dos lo sumo y
En el borde cardíaco derecho es donde ya pongo mi regla o lo que tenga para medir. Allá se me fue. No, ay. Y si esa sumatoria de los dos bordes da adentro de esta sombra, ¿sí? Perdón, adentro de la parrilla costal, no es cardiomegalia. Si la sumatoria de los dos me da por fuera de la parrilla costal, ahí sí yo voy a sospechar una cardiomegalia, ¿sí? Bueno, y ahora sí, vamos a ir un poco a hablar de los patrones radiológicos del tórax. Ustedes saben que dependiendo de las imágenes radiológicas, yo puedo inclusive hacer diagnósticos de algunas entidades, de algunas etiologías, ¿sí? Por ejemplo, cuando hablamos de intersticiales, lo que tenemos que tener en claro es bien cómo es la bifurcación traqueobronquial, ¿no? ¿A qué llamamos, o sea, perdón, ¿a qué llamamos bronquiolos terminales o bronquiolos respiratorios, que son los que terminan en los alvéolos, ¿sí? Cuando hay un patrón de tipo intersticial y de tipo alveolar, estamos hablando probablemente de que haya algún tipo de ocupación o de reemplazo de ese espacio por un exudado de tipo inflamatorio o de tipo infeccioso, ¿sí? Hoy por hoy, con todo el tema del COVID, es como que tenemos un compromiso mixto, ¿sí? Tenemos las neumonías virales por el COVID con mucho compromiso intersticial. Cuando uno habla del intersticio y de los alvéolos, hay que tratar de recordar un poco de lo que era la fisiopatología, ¿no? Eh, y cómo coincide la imagen radiológica con la clínica, ¿sí? Cuando hay imágenes alveolares, por ejemplo las neumonías, que si bien hay una ocupación del espacio alveolar por un exudatorio, ¿sí? No hay disminución del volumen pulmonar, a diferencia de las atelectasias. Muchas de las infecciones conducen a procesos atelectásicos, ¿sí? Cuando hay atelectasias estamos hablando de que hay una pérdida del volumen pulmonar. Esa es una diferencia entre atelectasia y neumonías, ¿sí? Las imágenes mixtas, este compromiso alveolo intersticial, es lo que se ve muchísimo hoy por hoy con el COVID, ¿sí? ¿Cuál es la afección que tienen la mayoría de estos pacientes? Vieron que casi todos los pacientes ya saben qué es un saturómetro, cuánto están saturando, porque tiene que ver mucho con esta fisiopatología, ¿sí? Y acá también recordar un poco el concepto de qué es la saturación, ¿sí? ¿Por qué cuando hay una saturación menor de 94% o menor de 90%, son pacientes que van a requerir internación porque necesitan de un soporte de oxigenoterapia, son pacientes que van a tener más disnea, y entender un poquito qué pasa con estos compromisos intersticio-alveolares? ¿Qué es lo que se afecta? Se afecta la membrana alveolo-capilar, se afecta el intercambio de gases, a veces lo que se ve por todo el proceso de edema o de inflamación es que hay un trastorno de la difusión, y podemos relacionar un poco más, podemos ahondar un poco más en lo que es la fisiopatología, ¿no? O sea, cuando tenemos un paciente que está desaturando o que está hipoxémico, tenemos que ver cuáles son las causas que los llevan a ese trastorno o esa hipoxemia. Puede ser un trastorno de la ventilación, pueden haber suprapulmonares o puede haber un trastorno de la difusión, ¿sí? Bueno, acá pasamos a una placa de tórax en un recién nacido normal, ¿sí? Este es un chiquito que nace por cesárea y que tiene una dificultad respiratoria que la podemos llegar a llamar transitoria, ¿no? Un síndrome de estrés respiratorio transitorio del recién nacido, en donde probablemente no se haya podido absorber todavía todo el líquido amniótico, ¿sí?
A veces cuando los bebés nacen por cesárea se produce este mecanismo, tardan más horas, a veces hasta 24 horas, hasta que se logra toda esta reabsorción del líquido amniótico. Y vemos como un aumento en la trama broncoperiliar, ¿no? Como un aumento del intersticio. Van a ver que en pediatría nosotros hablamos mucho de predominios intersticiales, hablamos mucho de las neumonías virales, que son las que provocan mayormente un patrón intersticial difuso, ¿sí? Y fíjense, otra vez volvemos a la imagen tímica, ¿sí? Fíjense esta imagen así como muy recta, ¿sí? Nos da también como un aspecto de aumento del mediastino anterior, ¿sí? Acá la presencia de estos infiltrados no son muy claros, pero fíjense que están borrando o deflecando la imagen de la silueta cardíaca derecha, ¿sí? Pero bueno, tratamos de poder contar los espacios intercostales, ¿sí? Que por lo general tenemos que contar que tengan 8 espacios. Fíjense esta imagen torácica, ¿no? Lo que yo les decía al comienzo, de una imagen en forma de lámpara, las costillas que están muy horizontalizadas, ¿sí? Bueno, y esto acá lo que faltó es poner que es un recién nacido prematuro con enfermedad de membrana hialina, ¿sí? Fíjense que, bueno, esta es una patología. Ustedes creo que ya tuvieron una clase que les dio la doctora Villagra, donde habló seguramente de la enfermedad de membrana hialina. Es una enfermedad que se produce provocada por la prematurez, porque justamente se da en los menores de 32 semanas, donde no han llegado a completar la alveolización, y se debe a la poca producción, o sea, si nacen prematuros es que tienen un déficit del surfactante, ¿sí? El surfactante lo que hace, o sea, es producido por unas células que son los neomonocitos tipo 2, y lo que hacen es disminuir la tensión superficial para evitar justamente, el colapso a nivel pulmonar. Entonces lo que se ve son imágenes retículo-nodulillares, ¿sí? Bueno, esta es otra imagen de una enfermedad de membrana hialina, ¿sí? Bueno, ¿cuáles son las indicaciones de las placas de tórax? Es cuando yo sospecho una enfermedad inflamatoria del parénquima pulmonar, por deformidad de la caja torácica, masas palpables, cardiopatías, traumas, dolor torácico, o pacientes con sibilancias y taquipnea. Y acá nos adentramos un poco a algunos de los signos semiológicos de la patología respiratoria, ¿sí? Tenemos que poder definir qué son las sibilancias, en qué patología sabemos que es el signo semiológico predominante. Cuando hablamos de taquipnea, primero, para poder definir taquipnea tenemos que reconocer cuál es la frecuencia respiratoria normal a las diferentes edades pediátricas, que es lo que nos va a conducir a decir si un paciente está taquipneico o no, ¿sí? A ver, en términos generales sabemos que los recién nacidos de término pueden mantener una frecuencia respiratoria de 40 a 60 por minuto, pero en un lactante de 6 meses que lo tengamos con una dificultad respiratoria o que esté con una frecuencia respiratoria de más de 60 por minuto, no es normal, ¿sí? O sea, seguramente... Uy, ¿qué pasó? Ay, me mato. No, chicos, disculpen. Ay, pensé que mi computadora se iba a reiniciar. Bueno, como les decía recién, eh, un lactante de 6 meses con taquipnea, o sea, con una frecuencia respiratoria mayor a 60 por minuto, seguramente lo puedo escuchar que tenga sibilancias, pero va a tener también un tiraje, que puede ser un tiraje subcostal, intercostal o generalizado, ¿sí? Las sibilancias
es el signo patognomónico de las bronquiolitis, ¿sí? Bueno, cuando hablamos de signos de condensación alveolar, tenemos que hablar de o definir qué es un broncograma aéreo, qué es una opacidad pulmonar, qué es el signo de la silueta, esto de que se borre el dibujo vascular o los bordes estén mal definidos, ¿sí? Signos de condensación alveolar, estamos hablando específico, ¿sí? Y también tenemos que diferenciar neumonías virales de las neumonías bacterianas, ¿sí? Y podemos hacer inclusive una diferenciación radiológica. Por ejemplo, las neumonías virales eh, podemos observar que tienen un predominio intersticial, que no respetan las cisuras, o sea que podemos tener infiltrados intersticio alveolares en un pulmón como en el otro. En cambio, cuando hablamos de neumonías de tipo bacterianas, vamos a ver que se respetan las cisuras. Puede ser una neumonía segmentaria, puede ser de un lóbulo, puede ser de todo un pulmón. Cuando hablamos de programa aéreo, en realidad hay que tener en cuenta la fisiopatología de la neumonía, que el exudado inflamatorio lo que hace es dibujar el broncograma, ¿sí? Entonces es como que el aire fue reemplazado por el exudado inflamatorio y eso me permite dibujar o ver bien la estructura de los bronquios. Eso es lo que yo puedo ver en una radiografía de tórax, ¿sí? En las imágenes de neumonía voy a ver una opacidad pulmonar, ¿sí? El signo de la silueta, que es parecida a la definición del broncograma aéreo. El exudado inflamatorio lo que hace es reemplazar el aire, ¿sí? O sea, está ocupado ese espacio alveolar por el exudado inflamatorio. Que voy a tener es una densidad muy parecida a la del mediastino, ¿sí? Y dependiendo de cuál sea el área que esté contactando, ¿sí? Si es el borde derecho o si es el borde izquierdo, se borra la silueta cardíaca. Una de las cuestiones que también se ve es como que los bordes cardíacos empiezan a estar como sucios, como mal definidos, no se ven tan claros, no, es como que uno pierde el límite de ver si el foco de la neumonía está en la base del pulmón derecho, entonces muchas veces no permite ver bien la imagen de la aurícula derecha, por ejemplo, ¿sí? Bueno, y acá tenemos, ustedes están viendo, ¿no? Las imágenes, ¿sí? Tenemos una neumonía, ¿sí? Que compromete a todo el pulmón derecho y quizás esta sea una neumonía complicada, ¿sí? En donde seguramente tengamos una complicación como puede ser la supuración pleuropulmonar o el derrame pleural, ¿sí? Fíjense que, bueno, en este caso, al ser de todo el pulmón, bueno, obviamente que no puedo ver si está respetado o no la cisura, ¿sí? Pero veo signo de la silueta, o sea, está totalmente borrado por el exudado inflamatorio de tipo infeccioso. No veo que los senos costodiafragmáticos y costofrénicos están ocupados, ¿sí? Bien. Sí, la anterior sí. Miren, esta imagen siempre es una neumonía bacteriana, ¿sí? Y acá también podemos pensar en algún tipo de etiología, ¿sí? A pesar del esquema de vacunación cada vez más actualizado, estas neumonías son por lo general atribuidas a neumococo, ¿sí? Recuerden que a pesar que todos los chicos reciben Prevenar, eh, a ver, las vacunas no cubren al 100%, ¿sí? O sea, y neumococos hay más de 100 tipos, o sea que tranquilamente puede ser una neumonía provocada por un neumococo. Estas imágenes
nunca las van a ver en las neumonías virales. Yo después les voy a mostrar imágenes de neumonías virales donde van a ver los compromisos, estos intersticios bilaterales, tanto de un pulmón como del otro, ¿sí? Bueno, esta es una imagen de una neumonía complicada porque acá lo que podríamos hacer es ubicar topográficamente la neumonía. Aparentemente se ve que compromete lóbulo medio, ¿no? Pero lo que se ve parte del lóbulo medio y que afecta algunos de los segmentos del lóbulo inferior derecho, ¿sí? Pero lo que llama la atención, o sea, es una neumonía que llevaba más tiempo de evolución, complicada por un absceso, ¿sí? La del absceso, ¿sí? Esto sucede en muchas de las neumonías con supuración pleuropulmonar y que se terminan después reorganizando, ¿sí? Y fíjense que se delimitan bien las cisuras. Fíjense la cisura que separa al lóbulo superior derecho del lóbulo medio. Bueno, las atelectasias. Las atelectasias, como les decía hace un momento, tiene que ver, o sea, se provocan, por lo general las atelectasias aparecen secundarias a infecciones, ¿sí? Si son pequeñas pueden ser atelectasias laminares. Este es un cuadro de una bronquiolitis aguda, en donde se ve una atelectasia del lóbulo superior derecho. ¿Qué es lo que sucede con las atelectasias a diferencia de las neumonías? Hay una disminución del volumen pulmonar, se ve como un tironeamiento, ¿sí? Y de manera compensatoria puedo llegar a ver una hiperinsuflación pulmonar contralateral, ¿sí? Hay una disminución entre los espacios costales y el diafragma del lado de la atelectasia es como que se sobreleva por ese tironeamiento que se produce, ¿sí? Cuando hablamos de bronquiolitis aguda tenemos que estar pensando fundamentalmente en el virus que más frecuentemente produce bronquiolitis en los lactantes menores de 2 años, que seguramente ustedes ya lo saben, es el virus sincicial respiratorio. Hay otros grupos de virus que también provocan bronquiolitis a esta edad, que tienen que ver con el virus de influenza, parainfluenza, adenovirus y rinovirus. Todos estos virus están relacionados con algún tipo de secuela o de inflamación posviral, ¿sí? Las bronquiolitis agudas por sincicial van a producir una recuperación totalmente ad integrum de la pared alveolar, ¿sí? No sucede lo mismo con otros grupos de virus, entre ellos el adenovirus o las coinfecciones que pueden haber con influenza o con parainfluenza, ¿sí? Esto se los voy tirando, pues después yo les voy a definir un poco qué es los chiquitos con EPOC posvirales, ¿sí? Bueno, esta es la misma imagen, un poco más ampliada, que lo que me voy a detener un poco acá como para que podamos ver las imágenes de esas infiltrados intersticio bilaterales. Entre bronquiolitis y neumonías virales no hay mucha diferencia a nivel radiológico. A ver, nosotros sabemos que la bronquiolitis, que en realidad se debería llamar bronquiololitis, porque lo que se provoca es una infección viral que afecta al bronquiolo terminal, al bronquiolo respiratorio, que ya prácticamente tiene muy poco cartílago, ya no tiene músculo, ¿sí? Y termina en los sacos alveolares, ¿sí? Fíjense que yo esta placa la puedo definir como una bronquiolitis o como una neumonía viral. El virus sincicial respiratorio provoca las dos cosas, tanto bronquiolitis como neumonía. Fíjense el compromiso intersticio bilateral, ¿sí? Que compromete a los dos pulmones, que no se respeta la cisura, ¿sí?
Seguramente a la auscultación de estos pacientes, según el periodo en el que lo encontremos con la bronquiolitis, vamos a escuchar disminución del murmullo vesicular, la presencia de sibilancias, y saber que las bronquiolitis ingresan en una fase secundaria, que es una fase de catarro, donde la tos se empieza a transformar más en una tos catarral y empiezan a tener más rales, que pueden ser o gruesos o subcrepitantes, ¿sí? Pero tener en cuenta también en qué momento de la evolución estamos de la bronquiolitis, ¿sí? Aprovecho esta imagen como para saber o definir que hay un score para todas las bronquiolitis que usamos en Argentina, que es el score de Apgar, ¿sí? Que nos permite definir la gravedad del paciente, ¿sí? O sea, me define cuál es el paciente que se va a tener que quedar internado o el paciente que se va a poder manejar de manera ambulatoria, ¿sí? El score de Apgar es un tema que seguramente lo van a abordar con cada uno de sus profesores, pero bueno, en reglas generales nos permite evaluar cuál es la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, el uso de músculos accesorios, la presencia de sibilancias, y el score de tal modificado toma en cuenta la saturometría, ¿sí? ¿Qué más de esta placa? Les decía hace un rato de... Perdón, me fui. Lo que les decía hace un rato de que estas imágenes intersticio bilaterales también hacen imagen de la silueta cardíaca. Fíjense cómo se ve este borde cardíaco, ¿no? Que está totalmente sucio, como deflecado, ¿sí? Donde no se permite ver bien el límite del borde derecho, ¿sí? Bueno, ¿en la anterior me decís? No, acá da la impresión, viste, como que, viste que depende también de cada paciente. El timo por lo general empieza a involucionar entre los 4 y 6 meses, que coincide con el pico más alto de pacientes con bronquiolitis, ¿sí? Con respecto a bronquiolitis también hay una salvedad. El año pasado, con el tema de la cuarentena, no se vio tanta patología respiratoria, ¿sí? Este año, con el tema de la apertura escolar, había empezado a haber una mayor incidencia de patología respiratoria, y sobre todo en las ciudades donde los chiquitos ya estaban asistiendo más a guarderías, ¿sí? Saber que con bronquiolitis hay factores de riesgo propios del paciente y tener en cuenta los factores de riesgo propios para la internación, ¿sí? En eso también tener en cuenta si fueron prematuros, si tienen hermanos, si hay algún tipo de contaminación ambiental, si hay tabaquismo pasivo en las familias, o sea, son otros factores como para ir teniendo en cuenta, ¿sí? Bueno, acá tenemos otra imagen de atelectasia del lóbulo superior derecho, ¿sí? ¿Mm? Bueno, y esta placa es una placa que se las puse a propósito para mostrarles que uno en realidad lo que frente a cualquier cuadro de neumonía, y que si uno sospecha algún tipo de atelectasia, lo que hay que tratar de hacer es tratar de resolver las atelectasias. ¿Por qué? Porque si no después empiezan a aparecer complicaciones, ¿sí? Esta imagen que yo les estoy mostrando por acá, van a ver que esto corresponde a una imagen de atelectasia crónica. Esta era una paciente, no recuerdo si tenía 4 o 5 años, que fue derivada al consultorio de respiratorio porque tenía cuadros de obstrucción a repetición. Y fíjense, esta imagen también, me parece que esta placa, no, está bien. Esto es lo que es base derecha y esto base izquierda, ¿sí? Fíjense
que la base de derecho es tan impecable, ¿sí? Esta imagen de atelectasia crónica era la que hacía que esta criatura estuviera todo el tiempo obstruida y broncorreica. Tenía una tos y expectoración mucopurulenta, ¿sí? Estaba agitada siempre y obviamente tenía una disminución del murmullo vesicular, ¿sí? Estas imágenes de atelectasias crónicas no nos deberían ocurrir, no deberían llegar los chicos al consultorio con estas imágenes, ¿sí? Fíjense que no veo la silueta cardíaca, ¿sí? O sea, tenemos un signo de la silueta bien definido y fíjense cómo estos senos costofrénicos están ocupados, ¿sí? Esta era la historia de una criatura que había pasado una neumonía de tipo viral con una atelectasia que nunca se había resuelto. ¿De qué manera se resuelven las atelectasias? Con kinesioterapia, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? Esta criatura siempre llegaba a las guardias o al consultorio porque estaba obstruida, pero en realidad lo que tenemos es una disminución franca del volumen pulmonar y detrás de esta atelectasia, esta criatura ya había desarrollado lo que se llaman bronquiectasias, ¿sí? O sea, estas son las situaciones que tenemos que tratar de evitar en los procesos agudos, ¿sí? Si bien es cierto que si nosotros vemos a niños sanos que de golpe se presentan al consultorio con una patología respiratoria como puede ser una neumonía, no es necesario que estemos haciendo tantas radiografías de tórax para poderles dar un alta de tipo radiológico. Nosotros sabemos que frente a una neumonía lo medicamos con antibiótico, lo vamos controlando y a los 10 días es un paciente que a la auscultación está normal, libre de síntomas, desapareció la fiebre, podemos llegar a solicitar una placa de tórax control recién al mes para ver la resolución radiológica, pero no es necesario hacer una placa de tórax a las 48 horas para ver cómo evoluciona o días para que seguramente siempre nos vamos a encontrar con una serie de infiltrados, ¿sí? Pero sí tenemos que dar un alta clínica y un alta de tipo radiológica, ¿sí? Bueno, esta es otra paciente, ahora les voy a contar la historia de esta paciente, en donde también llegó al consultorio de respiratorio con una historia de broncoespasmos a repetición, con sibilancias y siempre muy catarral, ¿no? Con un catarro con mucha broncorrea, ¿sí? Fíjense, otra vez, pulmón derecho, sobre todo lo que es la zona del lóbulo inferior derecho, pareciera que estuviera ocupado, y pulmón izquierdo con una imagen de atelectasia que involucraba todo el lóbulo inferior izquierdo, ¿sí? Estas imágenes son muy características de los pacientes con secuelados postvirales, ¿no? De los que se llaman el EPOC postviral. El EPOC postviral en pediatría no tiene nada que ver con el EPOC del adulto, ¿sí? Este es un diagnóstico de tipo clínico en el que cuenta como antecedente haber tenido una neumonía viral grave, como pudo haber sido el adenovirus, ¿sí? El adenovirus es un virus que, a diferencia del sincicial respiratorio, cuando los chicos padecen una bronquiolitis por adenovirus, por lo general les provoca lo que se llama una bronquiolitis obliterante. ¿Qué significa? El adenovirus cura por un tipo de reparación que es a través de la cicatrización, o sea, lesiona tanto alvéolos, arteriolas o inclusive bronquios, ¿sí? Entonces, en el momento agudo, probablemente el adenovirus lo que provoca es una lesión de infiltrados en parches. Lesiona tanto un sector del pulmón derecho, un sector del pulmón izquierdo, o sea, es muy difuso su compromiso, ¿sí? Y como también perjudica lo que es la arteriola que irriga ese alvéolo, puede dar lo que se llama una endarteritis obliterante. Cuando uno habla de bronquiolitis obliterante, lo que está hablando es de una cicatriz de tipo
fibrosa, ¿sí? O sea, no va a tener una reparación ad integrum totalmente del epitelio o del alvéolo, sino que va a provocar lo que se llama un cuadro de fibrosis, ¿sí? Por eso el adenovirus en una época le teníamos muchísimo respeto por el tema de las secuelas que pueden dejar. Este es un caso de una secuela de una EPOC postviral. Como les dije hace un rato, el diagnóstico es de tipo clínico, o sea, se debe tratar siempre de un paciente que haya sido previamente sano. Cuando hablo paciente sano significa que no tiene síndrome de Down, que no fue un prematuro, que no tiene, que no fue un prematuro, que no tiene enfermedad de membrana hialina, que no es un fibroquístico, que no es un paciente que tiene una tuberculosis, es un paciente que nunca tuvo nada y que sufre la injuria viral por el adenovirus, con lo cual eso lo llevó a estar en terapia intensiva, con mucha morbilidad, y le deja, ¿sí?, estas lesiones secuelares, ¿sí? Detrás de estas imágenes, detrás de esta telectasia crónica, este paciente ya tenía lo que se llama bronquiectasias, ¿sí? Y como les decía, el diagnóstico es clínico y radiológico. Entonces, tenemos que tener el antecedente de un paciente previamente sano que sufre una injuria viral y que al mes de esa injuria lo voy a tener con cambios radiológicos y cambios clínicos, ¿sí? Los cambios radiológicos pueden ser estas imágenes, ¿no?, de atelectasias crónicas que no se pudieron resolver en su momento, o la presencia de infiltrados difusos bilaterales que van borrando la imagen de la silueta cardíaca derecha. Y la clínica es que va a ser un paciente con una tos persistente, o sea, ya entramos en lo que es la clasificación de una tos crónica, con sibilancias, un paciente que puede estar disneico a los mínimos esfuerzos, ¿sí? Entonces, si tenemos un paciente que sufre una injuria viral grave, es una EPOC postviral, ¿sí? Es otro de los cuestionamientos que nos estamos haciendo los pediatras que hacemos neumo con respecto a, que ya lo hemos visto en la pandemia en adultos, ¿no? Muchos pacientes que sufren COVID y que empiezan a quedar con secuelas pulmonares, ¿sí? Y lo que se está viendo este año con las nuevas cepas que están afectando a las diferentes edades pediátricas, ver si el COVID no se va a comportar en pediatría como fue el adenovirus en su momento. Bueno, acá es más clara la imagen de esa telectasia crónica del lóbulo inferior izquierdo. Estas imágenes que me detengo bastante, es como para que se las puedan grabar. Y espero que no se sigan viendo de estas imágenes. Esta paciente se terminó estudiando, esta paciente se terminó estudiando por un cuadro de tos crónica y se determinó que en su tomografía, o sea, cuando uno habla de tos crónica, ¿qué es lo que involucra el estudio de tos crónica? Tengo que hacer dosaje de inmunoglobulinas, tengo que pedir un test del sudor para descartar la enfermedad fibroquística del páncreas, descartar tuberculosis, que no tenga un síndrome broncoaspirativo, o sea, tengo que hacer una serie de estudios como para ir descartando posibles patologías que haya llevado a este cuadro, y termino haciendo una tomografía. Y en la tomografía, que después les voy a mostrar más adelante, cómo se ven las imágenes de las bronquiectasias. Esta paciente, como se vio que tenía bronquiectasias solamente localizadas en el lóbulo inferior izquierdo, y como todo el tiempo se infectaba esa telectasia, porque todo el tiempo volvía a ser sobre infecciones bacterianas, se tomó la conducta de darle la neumonectomía, ¿sí? Esta chiquita, no recuerdo si se operó a los 7 u 8 años, se hizo la neumonectomía del lóbulo inferior izquierdo, y
algo que se da en pediatría rápidamente fue cómo se expandió a las 48 horas de la cirugía todo el pulmón. A ver, se observa una disminución del volumen pulmonar, pero si a un adulto le hacemos esta neumonectomía, probablemente no veamos esta expansión torácica, ¿sí? Bueno, esta es la misma paciente. Bueno, y acá, imágenes de neumonías virales. Acá es para hacer un repaso nuevamente. Vieron que yo les decía que entre bronquiolitis y neumonías virales, y sobre todo en los lactantes, el compromiso siempre de la bronquiolitis va a terminar con un compromiso radiológico de tipo neumónico, ¿sí? En donde podemos ver que no se respetan las cisuras, que hay una presencia de infiltrados difusos intersticiales que afectan ambos pulmones, ¿sí? Y acá les traigo una placa de tórax de un adulto. Este fue uno de los casos que me consultaron hace muy poquito. Les cuento un poco este caso. Es una adulta, es la mamá de una paciente mía de unos 55 o 56 años. Esta mujer con muchos factores de riesgo, ¿no? Porque tiene una enfermedad autoinmune, tiene un Sjögren, es monorrena, está medicada por su Sjögren y se contagia COVID. En el curso, les voy contando todo esto porque es lo que pasa en salud pública, ¿no? En el curso de la evolución, ella ya había conseguido su saturómetro y me llamó un día porque, bueno, estaba con mucha tos y con dolor de espalda. Recuerden la semiología clásica de la neumonía, ¿no? Que es ese dolor de puntada de costado, ¿no? Ella en ese momento creo que llevaba 8 días desde el diagnóstico del COVID, en donde si tenés COVID es como que te dejan en tu casa y no podés ingresar a ningún lugar a hacer una placa de tórax. Frente a los antecedentes de ella, y fiebre, llevaba de fiebre como 4 o 5 días. Sin tener la placa directamente la medico con doble esquema antibióticos, corticoides, broncodilatadores. Les cuento todo esto porque ella me avisa a mí, no sé, para el 8 de mayo, una cosa así. El sábado 15 más o menos le dan el alta epidemiológica. Sin embargo, ella que saturaba 86, 87. La habían ido a ver, le dijeron que tenía los pulmones totalmente limpios, ¿sí? Y la citaron para un control el lunes. Como yo le venía insistiendo que por favor pidieran placa de tórax, el lunes 17 le hacen esta placa de tórax, ¿sí? Que consigo que me la manden desde el hospital de Cipolletti. O sea, acá ya llevaba ella prácticamente más de una semana que estaba tratada con antibiótico. Fíjense, fíjense el compromiso radiológico del COVID cuando a ella le habían dado el alta, ¿no? El alta epidemiológico es lo mismo que obtener el alta clínica. Fíjense estas imágenes, ¿no? O sea, volvemos a ver una imagen de un foco de neumonía bilateral, ¿no? Fíjense la diferencia de los grises, ¿sí? De este gris a este gris a este gris. Tenemos una neumonía multifocal. Yo lo que veo es neumonía del lóbulo inferior derecho, compromiso de algunos segmentos del lóbulo medio y veo todo el lóbulo inferior izquierdo comprometido, ¿sí? No solamente se ve imagen de ocupación alveolar, sino mucho del intersticio, ¿sí? Y estas imágenes nos permiten entender un poco por qué los pacientes desaturan, ¿sí? Cuando uno habla de un compromiso intersticial, tenemos que ver cuál es la causa de la hipoxemia. Al comienzo de la clase yo un poco les hablaba que podemos tener o una hipoventilación, son las estructuras del pulmón que están poco ventiladas pero están perfundidas, entonces se va a producir un shunt intrapulmonar. ¿Qué son los shunt? Los shunt es la derivación de la sangre de los capilares hacia zonas donde estén mejor ventiladas, ¿sí? Y el otro mecanismo que se provoca es que la membrana alveolo-capilar, por todo este edema inflamatorio severo que provoca el COVID,
se produce un engrosamiento de esa membrana, con lo cual hay un trastorno de la difusión. Si hay un trastorno de la difusión, significa que el intercambio gaseoso se hace de manera mucho más lenta, ¿sí? Si el paciente está en reposo, podría llegar a saturar cerca de 90. Esta mujer estaba en reposo, ¿eh? Esta mujer, no sé, se salvó porque no era la hora, porque convengamos que con una saturación de menor de 90% era como que se estaba asfixiando bastante. Pero bueno, con esta placa se le hicieron el lunes 17 y el sábado previo le habían dado el alta epidemiológica, ¿sí? Entonces, la semiología y la clínica es soberana. Si yo tengo un paciente que está con dificultad respiratoria, que tiene tos, que tiene dolor de espalda, dolor puntada de costado, y para colmo esta paciente estaba con fiebre, muchas de las neumonías del COVID puede llegar a suceder sin fiebre, yo tengo que diagnosticar por esa tríada una neumonía, ¿sí? Bueno, acá tenemos otra imagen de neumonía bacteriana. Esto es en un paciente pediátrico. Fíjense cómo se compromete todo el lóbulo superior derecho, cómo se delimita perfectamente la cisura, ¿eh? Esto es como para que vayan comparando con las imágenes de neumonías virales. Bueno, esta es una placa puede ser de un broncoespasmo o de una crisis asmática. No tengo presencia de infiltrados. Uy, perdón. Y lo que veo, esto es típico de una crisis de asma, ¿sí? Las imágenes de hiperinsuflación pulmonar, en donde el aire entra por un sistema así de valvular y donde se cierra la pequeña vía aérea y el pulmón queda como atrapado. Esas son las imágenes donde quizás lo que yo veo es más hiperlucidez, ¿sí? No veo opacidades. Veo atrapamiento de aire y seguramente la clínica del paciente me lleva más a sospechar que está en una crisis asmática, ¿sí? ¿Qué más podemos ver de estas placas? Tenemos que contar, bueno, los espacios intercostales, ver si se aplanan los diafragmas o no, ¿sí? Bueno, ahora pasamos, les estoy haciendo un popurrí, chicos. Me parece importante que en el paso de semiología respiratoria podamos identificar las imágenes o cómo se hace la solicitud para sospechar una sinusitis, ¿sí? Saber también a qué edad se neumatizan los senos paranasales, ¿sí? Esta es una imagen de radiografía que ustedes apenas la puedan visualizar, tienen que saber que es una proyección que se llama mentonasoplaca, ¿sí? En donde yo lo que estoy viendo son los senos paranasales, tanto de un lado como del otro, y tengo que ver los frontales, ¿sí? Fíjense que a veces los senos frontales, dependiendo de la edad del paciente, no están del todo neumatizados, ¿sí? Si yo sospecho una sinusitis en un menor de 6 años, no es necesario pedir la proyección de frontonasoplaca, ¿sí? O sea, con una mentonasoplaca puedo llegar a hacer el diagnóstico. ¿Y qué puedo ver acá? Miren, veo este seno paranasal que se ve que está con un poco de aire, pero se ve un engrosamiento de lo que se llama ribete en mucosa, ¿sí? Y en cambio, este seno paranasal contralateral está ocupado por secreciones, por todo un edema inflamatorio, ¿sí? Con esta imagen yo puedo llegar a hacer diagnóstico de una sinusitis aguda. Esta sí es una proyección, otra vez, como para ver las imágenes de si hay niveles hidroaéreos. Fíjense la imagen, fíjense el nivel hidroaéreo que se provoca, ¿sí? ¿Cuándo hago diagnóstico de una sinusitis aguda? Por lo general, una sinusitis aguda, el paciente previamente tuvo
algún cuadro de resfrío o de catarro de vías superiores, si a los 15 días persiste un resfrío, yo tengo que ver si el paciente tiene tos catarral persistente, cuál es el predominio de la tos. Por lo general en la sinusitis la tos es más de las primeras horas de cuando se acuestan a la noche. ¿Por qué? Porque lo que están tragando todo el tiempo son secreciones y moco, ¿sí? Y si se le solicita la placa, esta es bien característica de una sinusitis aguda, ¿sí? O sea, esto es redondo, o sea, tengo la clínica, un paciente que está con moco que cambió la característica del moco, ya no es ese moco blanquecino transparente que me hace sospechar un cuadro viral, sino seguramente son secreciones más verdosas, malolientes, que inclusive cuando hago la revisación de su cavidad bucal puedo llegar a ver detrás de faringe una cortina de moco que va bajando y las características de ese moco, que por lo general siempre a posterior de las infecciones virales tienen que pensar que las infecciones virales lo que hacen es como debilitar esa barrera inmunológica que tenemos en las vías respiratorias, y esto predispone a la sobreinfección bacteriana, ¿sí? Esta imagen me encanta, por eso es que se las muestro siempre, ¿no? La imagen de nivel hidroaéreo con el cual hacemos diagnóstico de sinusitis y hacemos tratamiento antibiótico vía oral, 10-15 días. Bueno, y esta es una imagen para que aprendamos a ver cómo se ven las hipertrofias adenoideas, ¿sí? Recuerden que lo que les dije al comienzo, soy médica radióloga, ¿sí? ¿Cómo podemos? Esta es una placa que se pide RX de cabo, ¿sí? Estas son placas que se las voy a solicitar a los chiquitos que sospecho que tienen otitis a repetición, adenoiditis recurrentes, son pacientes con mucha broncorrea, ¿sí? En la placa de perfil, perdón, en la placa de cabo, lo que yo tengo que trazar es una línea que pasa por la base del cráneo. Síganme, así como yo sigo con el mouse. Ven que acá tengo un reparo, que es la silla turca. Yo trazo una línea que pasa por la base del cráneo, ¿sí? Busco el reparo por la silla turca, ¿sí? Y después veo que acá tengo maxilar superior, ingresa el aire por fosas nasales y esta columna es la columna del aire. Entonces, el espacio que hay entre esta línea imaginaria que pasa por la base del cráneo y la vía aérea se encuentra mi adenoides, ¿sí? ¿Por qué digo que es una hipertrofia adenoidea? Porque provoca una obstrucción mayor del 70% de la columna de aire. Fíjense que es como que se provoca como un colapso, como que el adenoides se acuesta sobre la columna de aire y la aplasta, ¿sí? Y después que pasamos la zona de la obstrucción, se recupera el diámetro de la columna de aire, ¿sí? Profe, ¿cómo Bueno, dijiste que se llama esa placa? RX de cabo. Esta está mejor porque esta, la verdad, la anterior es de un paciente real y esta es de un paciente de internet. Acá se ve espectacular, me encantó. Miren, acá está re bien sacada. Volvemos a la base del cráneo, la línea imaginaria. Siempre para sacar, o sea, como para trazar una línea por la base del cráneo, vayan a buscar la silla turca, ¿sí? Entonces, ubican el reparo de la silla turca y trazan la línea por la base del cráneo, ¿sí? Voy a buscar los huesos propios de la nariz para buscar mi columna de aire. ¿La ven? Mi columna de aire. ¿Me siguen? Espero que sí. Sí, Entonces, profe. entre la columna de aire y la línea imaginaria, este tejido que ven que tiene una densidad de partes blandas es la adenoides. Esta es una adenoides normal porque no provoca obstrucción o
colapso de la vía aérea, ¿sí? Vamos a volver a la imagen anterior. Este paciente obviamente va a cirugía, ¿sí? ¿Por qué? Porque seguramente es un paciente que yo le puedo decir a la mamá que lo grabe a la noche cuando duerme, ¿sí? Entonces tiene ronquidos, tiene pausas respiratorias y seguramente en algún momento hace apneas, ¿sí? Asociado a la clínica, ¿sí? Estos chiquitos pueden hacer bronquitis a repetición, otitis agudas bilaterales, inclusive supuradas, ¿sí? Adenoiditis, o sea, son chicos que siempre están con ese moco purulento, ¿sí? Porque el moco lo primero que hace es ir a ocupar las cavidades a las que tiene más cerca, o infecta senos paranasales, ocupa los oídos, con lo cual provoca una lesión crónica a nivel de las membranas timpánicas. Muchos de estos chicos que tienen historias de otitis media aguda, supuradas a repetición, no solamente van a la cirugía del adenoides, sino que el otorrino lo que hace es hacer una toilette de ambas cavidades de los oídos, o sea, aspira todo el moco que está en los oídos y a veces deciden colocar unos tubitos de ventilación porque se sabe que probablemente este chico se siga resfriando y la idea es que la infección no siga localizándose en el oído. Estos chicos muchas veces tienen audiometrías patológicas alteradas por estas otitis de tipo secretoras. Bueno, estas ya se las mostré. Ay, ¿qué me pasó acá? Bueno, y ahora, ¿cómo vienen hasta acá? ¿Están muy cansados? Porque ahora viene la parte más divertida. Este es un paciente que tengo en seguimiento yo, si bien yo hago pediatría, pero bueno, algunos pacientes adultos que... Nada, este fue un caso, es un paciente, un hijo de una compañera del hospital donde trabajaba yo antes, que consulta por incremento de disnea, tos y expectoración. Refería tos productiva desde los 15 años. Dos hermanos habían fallecido. No, me equivoqué de caso. Este no es un paciente mío. Dos hermanos habían fallecido por enfermedad respiratoria. ¿Sí? Dijimos 34 años, ¿no? Peso actual, 55 kilos, talla 1,75, índice masa corporal 17,96. Vayan viendo este dato a ver si hay algo que les vaya llamando la atención. Este paciente se le pide una espirometría. La espirometría, los volúmenes que me interesa medir es su capacidad vital forzada, que según el peso, la talla y el sexo daba de un 33%, un BEF-1 del 20%, ¿sí? Un tifenó del 53%, con una respuesta broncodilatadora muy escasa del 5%. Tiene un laboratorio de 12.000 blancos, con una hipoxemia, estamos hablando de la PO2 arterial de 55 milímetros de mercurio, una hipercania de 47, un test del sudor con un cloro de 90, grasas en materia fecal mayor al 7%, un estudio genético positivo para delta F508, un cultivo de esputo positivo para Pseudomonas aeruginosa, variedad mucosa. No sé si se los cuento yo este caso, en realidad es un caso muy claro, muy de libro, de una fibrosis quística del páncreas, ¿sí? A ver, los datos que me tienen que llamar la... No sé si alguien quiere participar o quiere decir algo, pero a ver, el índice de masa corporal me está hablando que es un paciente que está con bajo peso, ¿sí? El estudio funcional respiratorio es totalmente patológico. Este paciente lo que tiene es una fibrosis quística del páncreas, ¿sí? Por eso el antecedente, si vamos y leemos de vuelta, es un paciente que refería tos productiva desde los 15 años con dos hermanos que habían fallecido por enfermedad respiratoria, ¿sí? Este paciente lo que tiene es un
patrón funcional muy patológico. Fíjense, un 33% de capacidad vital forzada, ¿sí? La sospecha diagnóstica, como les dije, a ver, tenemos un paciente con bronquiectasias, con una historia familiar de enfermedad respiratoria, el test del sudor patológico. Para poder definir el test del sudor tengo que saber cuál es el valor normal del test del sudor, ¿sí? Hoy por hoy se toma en cuenta que un test del sudor de 40 a 60 es dudoso y más de 60 es patológico, ¿sí? La pseudomona en el esputo es muy característica de los pacientes fibroquísticos, ¿sí? Pero no es patognomónica de los pacientes fibroquísticos, porque yo me puedo encontrar con bronquiectasias no fibroquísticas y que desarrollen pseudomona, ¿sí? Este paciente tenía una insuficiencia pancreática, la sospecha, y yo les mostré un genético, ¿sí? Latinoamérica, lo que más frecuentemente tenemos como mutación es la delta F508, que es la que asocia la insuficiencia respiratoria y la insuficiencia pancreática, ¿sí? Acá tenemos la tomografía del pulmón, en donde vemos las imágenes de bronquiectasias. Fíjense, miren, esto que yo les marco, ¿sí? Con mucha ocupación del espacio alveolar. ¿Ven estas imágenes de condensación? Estas son bronquiectasias quísticas, en donde ya totalmente fueron destruyendo toda la estructura bronquial, ¿sí? Bueno, vamos a pasar a otro caso. Paciente de 33 años de edad que consulta quejándose de su broncorrea. Este es un paciente que en el interrogatorio afirma que tiene esta manifestación sin diagnóstico etiológico aún, 33 años, ¿sí? Refiere no haber padecido neumonías, en cambio era habitual la presencia de rinorrea mucosa y opurulenta con escasa congestión nasal, olfato muy disminuido, secreciones postnasales, a veces fétida y cefalea. Desde los 3 años presenta frecuentes exacerbaciones infecciosas bronquiales. Entre los antecedentes a destacar, su padre tenía EPOC y también sufría de broncorrea. En la tomografía de tórax, acá dice TACAR. TACAR es tomografía de tórax de alta resolución. Se observaba bronquiectasias difusas en língula y lóbulo medio. Asma negativo, neumonías antes del inicio de la broncorrea, según el relato del paciente no tenía diarreas, no tuvo complicaciones al nacer, no tenía trastornos de mala absorción y tampoco tenía trastornos del crecimiento, ¿sí? Otitis refiere a algunos episodios en la infancia, infecciones recurrentes o en otros órganos respiratorios no. Es un chico soltero, sin hijos, trabaja como actor y músico, no fumador, ¿sí? De los laboratorios, tiene una eritrosedimentación de 18, un hemograma normal, un hepatograma normal. A este paciente se le pidió alfa-1 antitripsina, que es normal, test del sudor normal, inmunoglobulinas normales. Todas las pruebas de laboratorio le daban normales, tenía unas pruebas cutáneas de alergia positiva para ácaros domésticos, pelo de gato y gramíneas, HIV y PPD negativo, cultivo de esputo para varibaciloscopía negativa. O sea, se descartó tuberculosis, se descartó HIV y se descartó hasta el momento déficit de alfa-1 antitripsina y fibroquístico, ¿sí? El estudio funcional respiratorio tiene una capacidad vital forzada de 72% con una franca caída del B-1, o sea, tenemos un patrón bien obstructivo. Una PO2 arterial de 85, una PCO2 de 39, o sea que vemos que no hay un trastorno ventilatorio, o sea, es un paciente que no está hipoxémico, con un test de marcha relativamente normal porque, según refiere, no presenta desaturaciones. Esta es su tomografía, ¿sí? Acá también empezamos a ver bronquiectasias de tipo cilíndricas. Las bronquiectasias al comienzo de su desarrollo tienen una descripción radiológica por tomografía que se llaman imágenes en anillo de sello, ¿sí?
Ustedes recuerden que siempre las bronquiectasias están rodeadas de un vaso arterial y se invierte la relación, ¿sí? Por eso es que se ven estas imágenes así de anillo de sello, ¿sí? Y se ven acá. Esto era el comienzo, ¿sí? Acá vamos, perdón, la tomografía anterior era como más, a ver, estamos en la zona, ingresando en la zona de bifurcación, ¿sí? Y si se, perdón, y si seguimos descendiendo, vieron que son todos cortes sagitales, vemos por ejemplo, pulmón izquierdo, toda esta imagen de ocupación, probablemente acá había una sobreinfección bacteriana, y acá ya nos adentramos a ver más dilataciones bronquiales, ¿sí? Más imágenes de bronquiectasias. Y esto, ¿por qué me interesa mostrárselo? Para que también empiecen a ver si no hay un trastorno de la irrigación, si no hay un trastorno de la vasculatura, que son las imágenes de hipoperfusión que a veces se ven en estos cuadros, ¿sí? Radiológicamente descritos como síndrome de MacLeo, ¿sí? Donde hay una disminución de la vascularización a nivel pulmonar. Bueno, estudios pendientes de este paciente. Bueno, se le pidió un espermograma, tenía número normal de espermatozoides, pero eran espermatozoides inmóviles, ¿sí? Este paciente fue derivado a Buenos Aires para hacerle el estudio de la microscopía electrónica, donde se hicieron estudios de motilidad ciliar. Todos los estudios se hicieron en el Hospital Gutiérrez, donde se midió también óxido nítrico nasal y fracción de óxido nítrico exhalado disminuido. Este es un cuadro de una disquinesia ciliar primaria, ¿sí? Donde este paciente no tiene Cartagener, o sea, vieron que el Cartagener tiene dextrocardia, no tenía, ¿sí? Lo que se observó en la microscopía electrónica es la ausencia de brazos internos de dineína, que es una de las malformaciones posibles más frecuentes que expliquen este cuadro, y se diagnosticó recién a esa edad disquinesia ciliar primaria, ¿sí? Bueno, preguntas hasta acá. A ver, este paciente, no sé si el cultivo de esputo se los puse o no, porque este paciente también, no, me faltó ponerles, este paciente no solamente, o sea, terminó desarrollando, también se terminó sobreinfectando sus bronquiectasias con pseudomonas, tuvo un cuadro de aspergilosis pulmonar. Este cuadro que les presenté también fue un poco a propósito, porque miren, si uno se fija en uno de los estudios del laboratorio, hay algo capcioso, pruebas cutáneas de alergias positivas para ácaros. Es como que uno se puede cerrar en el diagnóstico de pensar en un tipo de asma alérgico, ¿sí? En realidad, como para no cerrarse tanto, o sea, pensar que este chico tenía infecciones respiratorias, tanto altas como bajas, a repetición desde pequeño, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa con muchos de los pacientes de disquinesia ciliar? Si bien se sabe que es una patología bastante frecuente en Argentina, está subdiagnosticada, ¿sí? Bueno, preguntas hasta acá. ¿Los aburrí mucho? Y para terminar, voy a terminar con una radiografía de caderas que no tiene nada que ver con la patología respiratoria, pero se las quiero poner para que al menos tengan una imagen real de, esta es una radiografía de caderas de un lactante, en donde están trazadas algunas de las líneas, que ahora vamos a ver cómo se llaman, que es para ver si este pequeño núcleo de osificación es para ver si está bien ubicado o no. Más que nada es para descartar luxación congénita de caderas, ¿sí?
Bueno, y acá está perfecto porque esto también es sacado del libro o de internet. Estas líneas que marcamos es justamente para poder medir unos ángulos y ver si los núcleos de osificación están ubicados en el cuadrante que deben estar ubicados, para ver si realmente se está osificando bien la cadera, ¿sí? Y descartar luxación congénita de caderas. ¿Mm? Bueno, la bibliografía recomendada, muchas de la charla fue sacada del doctor Francisco Unchalo y del doctor Grenoville, y de la revista Medicina 2, volumen 8, año 2001. No sé si tienen preguntas, si quieren que terminemos acá, que ya es casi la una. Eh, si se quieren ir desmuteando. Gracias, profe, fue muy claro. Sí, ¿Sí? gracias, profe. Estuvo muy bueno. Bueno, la verdad es que me hubiera gustado quizás ampliarles un poco con patología respiratoria, pero no los quiero marear porque la verdad para mostrar imágenes hay un montón. Me interesaba esto, ¿no? De que puedan, volvamos para atrás, que puedan entender cuáles son los signos radiológicos, patológicos que tenemos que ir a buscar cada vez, como para resumir un poco, ¿eh? Tenemos que buscar broncograma aéreo, saber qué definimos por hemitórax opaco, la diferenciación entre condensación y atelectasia, cómo se va a ver una imagen de condensación o de neumonía a diferencia de una imagen de atelectasia. No trato de que esto sea un curso rápido de neumonología, por más que es mi tendencia. Siempre trato como de poder bajar el nivel porque son alumnos de cuarto año, pero bueno, a veces un poco uno quiere transmitir su experiencia y mostrar más cosas. Prefiero que bajen toda esta información. No sé si va a haber tiempo o si podemos organizar para dar alguna clase de respiratorio. A mí me toca darles otra clase que es de lactante hipotónico, nada que ver con respiratorio. Pero bueno, no sé, después lo charlaremos lo voy a charlar con Marcelo Cecchini a ver si puedo meterles alguna clase de patología respiratoria exclusivamente sin mostrarle imágenes. ¿Mm? Estaría Bueno, bueno, chicos, profe, porque tuvimos una eh, clase, pero fue antes del parcial, que todavía no lo estamos viendo, entonces quedó ahí media colgado. ¿qué cosa les quedó Tuvimos una colgado? clase de respiratorio, pero todavía no estábamos viendo patología. Bueno, bueno, igualmente ahora con este nuevo tema del aislamiento quizás se pueda organizar, ¿eh? ¿No? Porque como en realidad esta clase fue puesta en este horario por el tema de que ustedes estaban yendo a las clases presenciales y el horario que yo quería poner era como que no se iban a poder enganchar muchos. Bueno, lo vamos hablando, ¿eh? Despreocúpense, disfruten el Día de la Patria, gracias a los que estuvieron presentes, ¿eh?